Hola chicos, Química capítulo 3, vídeo 8 o apartado 8. Se trata de la regla de las fases o de Gibbs. Gibbs será el autor, el químico, que concretó estas reglas de las fases. Se trata de una ecuación muy simple, algebraicamente muy fácil, pero donde tenemos que tener bien claro qué es cada cosa, cada variable. Nos ha hablado de fases. Vamos a ver. De antemano, te prevengo que si lo buscas en otros libros o en internet o en otras páginas, en otras webs, las letras que utilizan para el mismo concepto son diferentes, es decir, que no te llame a engaño. Dice, la regla de las fases trata de los equilibrios en los sistemas heterogéneos. Es decir, los equilibrios, cuando veas una reacción que está en equilibrio, que pasa de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y se mantiene en equilibrio. Y es un sistema heterogéneo, es decir, donde no todo es gas, 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 sino que puede haber un sólido y aquí otro diferente, puede haber aquí un gas y aquí otro sólido o un líquido, etc. Es decir, son heterogéneos. Si fueran homogéneos, serían todos iguales, todos sólidos, todos gases o todos líquidos. Se entiende por sistema heterogéneo aquel cuyos componentes, los componentes, por poner algunos, nos vamos a poner un componente de A más, o sea, dos componentes de A más B están en equilibrio dando el C más el D. Estos serían sustancias químicas. De aquellos cuyos componentes se pueden separar por medios físicos. Los componentes de un sistema heterogéneo están todos en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Pero te recuerdo, si se pueden separar por medios físicos pueden ser por su peso. Lo pesas en la balanza, de iguales volúmenes, esto pesa más, esto pesa más, te indica distinta densidad, puedes separar lo que es más denso de lo que es menos denso. Por decantación, decantación es decantar, separar aquello que es ligeramente o bastante notoriamente de mayor tamaño de lo que es de menor tamaño. Lo que hace el típico buscador de oro. El típico buscador de oro ha echado arena donde hay pepitillas y hay sílice y hay otras rocas, etc. Entonces, solo con movimientos estimulando la fuerza centrífuga, que a mayor peso lo separaría más, va obteniendo, o el tamaño va separándolo de distinto tamaño, distinto peso. Esto será todo por medios físicos. Cuando se depura el agua para beber, para hacer agua potable, primero se cogen medios físicos. Es decir, se coge una pila de cuerpos desde mayor tamaño, pasando a medio tamaño, inferior tamaño, hasta pequeñísimo tamaño. El agua se echa por encima, las sustancias grandes, los cuerpos grandes quedarán bloqueados ya en las primeras capas y los cuerpos chiquititos, las partículas, quedarán bloqueados en las últimas capas. Luego, todos esos filtros, si se saturan, se colmatan, habrá que tener un sistema de limpieza, que suele ser hacer pasar el agua en sentido contrario para que se limpien. Y luego vuelta otra vez. Por eso que en las torres de depuración de las depuradoras suelen ser muy altas, se echan el agua por encima y abajo se echan depuradas. También puede ser un sistema que hagas tú de depuración casero en casa si no tienes otras cosas. Y una vez depurada físicamente, es que le ha quitado todas las partículas y se ha dejado exclusivamente el líquido, casi exclusivamente, entonces, como todavía sabemos que hay
cuerpecitos que son las bacterias, que son los hongos, que son las esporas, etcétera, que se han podido pasar a través de los filtros más pequeños. Entonces ya eso tenemos que atender o tenemos que utilizar medios químicos, 2 gotitas de lejía o lo que te recomienden para matar esas tal. O sea, los medios físicos, un cribado. Cribar una cosa, que tú echas grava más arena, lo cribas, pasa la arena para abajo y te queda la grava. Eso es separar por medios físicos. Bueno, pues eso sería, dice, se entiende por sistema heterogéneo aquel cuyos componentes se pueden separar por medios físicos. Los componentes de un sistema heterogéneo están todos en las mismas condiciones de presión y temperatura, es decir, es un todo que está sometido a la misma presión. Oye, ¿qué presión hay? Mira a ver el barómetro, el barómetro. ¿Qué presión hay? Pues tantos milímetros de mercurio. Bueno, pues esa presión es igual para todos los componentes de esa mezcla o de ese sistema heterogéneo. Y la temperatura igual. Si un cuerpo está a una temperatura de la sal que está ahí reaccionando tal, está a una temperatura de 20, pues a la misma temperatura están los otros componentes. O sea, las mismas presión y temperatura son generales para todo el sistema. Sea, ejemplo, un recipiente con hielo y agua. Ojo, también hemos de considerar el vapor de agua, ya que a cada temperatura se produce más o menos evaporación. En consecuencia, estamos en presencia de un sistema heterogéneo, formado por un componente solo que es el agua, un componente que es el agua y formado por un componente y 3 fases o estados. Fases o estados. Sólido del hielo, líquido del agua y vapor del agua vaporizada. 3 fases, un componente, 3 fases. De igual modo, toda solución saturada, una solución, tú estás disolviendo sal en agua, y vas echando sal, revuelves, se diluye, no queda nada de sal en el fondo, tú dices, todavía admite más, y vas echando más sal, hasta que ves que por más que revuelvas, la sal, parte de la sal permanece en el fondo. Se dice que esta disolución está ya saturada, que ya no puede disolver más sal. Entonces, fíjate, aquí se da una fase sólida y una fase líquida. Dice, de igual modo, toda solución saturada en presencia de soluto, saturada en presencia de soluto, donde se ve el soluto, que es la sal, o sea, en presencia significa que se ve, que se observa el soluto, constituye un sistema heterogéneo de 2 componentes y 3 fases. 2 componentes, el soluto, que sería el cloruro de sodio, el disolvente, que sería el H2O, estos son 2 componentes y 3 fases. La fase sólida, líquida y el vapor que se está produciendo evaporándose. Es decir, 3 fases, sólida, líquida y vapor. Fases. Ojo. Se entiende por fases, según Gibbs, las partes heterogéneas de un sistema separadas entre sí por superficies límites definidas. Aquí hay una superficie en un granito de sal, hay una superficie aumentando ese granito, aumentando ese granito. En esta superficie del granito, dice, está bien definida. Es decir, de la superficie hacia el interior es sólido, de la superficie hacia el exterior es líquido. No hay nada intermedio. Sólido, líquido. Bien definidas. Así, en el sistema hielo, agua y vapor hay 3 fases. En el sistema formado por agua, que hemos visto, por hielo, líquido y vapor,
hemos puesto al principio por hielo que estaría flotando, líquido y vapor, sólido, líquido, vapor, y esto va todo ello de agua, de un solo componente. Dice en el sistema, dice así, en el sistema hielo, agua y vapor hay 3 fases, sólida, líquida, vapor. En el formato por agua y aceite, cogemos un vaso, echamos agua y aceite, automáticamente el agua va al fondo y el aceite se coloca arriba. Aceite. Entonces ya desecha la evaporación, el gas, considerando que el aceite no tiene una evaporación tan notoria como sería la del agua, y solo contempla ya 2 fases. 2. En general, 2 o más gases, y luego otros considerando. 2 o más gases. El gas sub 1 con el gas sub 2 con el gas sub 3, todo esto forma una sola fase, una fase gaseosa, donde es imposible, por medios físicos, separar un cuerpo de otro cuerpo. Entonces, solo es una fase. Dice, de gases forman una sola fase. Dos líquidos, agua y alcohol, por ejemplo, forman una o 2 fases, según sean total o parcialmente miscibles. Si son totalmente miscibles, en el frasquito de farmacia, donde pone agua al 84%, que significa que el 84% es alcohol y el resto es agua. Y aquí no se puede diferenciar. Es totalmente miscible. Bueno, el vino es totalmente miscible, el alcohol con el agua. Dice, entonces es una fase, porque es totalmente miscibles. O parcialmente miscibles. Es decir, donde se viera que sí puede haber una parte disuelta, pero que la inmensa mayoría del fondo, por sistema denso, hay predominio de un cuerpo y del otro no. Parcialmente miscibles, es decir, son miscibles pero no totalmente miscibles. No llegan a mezclarse del todo. Esa sería una mezcla, entonces se podría ver ya 2 fases. Y 2 sólidos, por último, la consideración de 2 sólidos, forman de ordinario 2 fases distintas. Claro, si tú has echado ahí plomo y has echado ahí hierro, pues se ve claramente lo que es plomo y lo que es hierro. Son 2 fases, sí, 2 fases sólidas. Sólido de plomo, fase sólida de plomo, fase sólida de hierro. Pero fíjate que son 2 fases. Es decir, en nuestra ecuación tendremos que poner 2 fases. Claro, que hay una excepción, cuando se dan las disoluciones sólidas. Tú coges una llave de apretar tuercas y te pone cromo vanadio. Oye, cromo vanadio, significa que esto tiene cromo y esto tiene vanadio. ¿Puedo yo distinguirlo? No, pero es que, ojo, además no creas que todo eso es cromo y vanadio, no, son pequeñísimas cantidades de cromo y vanadio que están mezcladas con el acero. Es decir, lo que no te pone la llave es acero al cromo vanadio, solo te pone cromo vanadio. Bueno, pues eso sería una aleación o una mezcla sólida, donde no se puede separar ahora mismo por sistemas físicos, a lo mejor sí, mediante fundiciones especiales, tal, pero bueno, no. Y entonces dice que ahí solo habría una fase, la fase sólida. Dice, forman de ordinario 2 fases, claro, 2 fases distintas, si no es, salvo la aleación. En la aleación solo habría una fase. Ejemplo, el sistema formado por la reacción. A ver. Fíjate que todavía no hemos llegado a la ecuación algebraica que nos proporcionó Gibbs. Estamos viendo cuáles son sus variables.
componente, fase, y nos falta una que sería varianza. Dice, el sistema formado por la reacción carbonato amónico, CO3, del ácido carbónico, que al reaccionar con el amoníaco pues dio NH4, 2 de los hidrógenos que se liberan. Te he dicho que con el amoníaco no diría yo tanto, seguramente, pero no tanto. No lo afirmo plenamente. Sigo. Pues esta reacción, en la que se da un equilibrio, que es donde se aplican las reglas de Gibbs, hay CO2, que sabemos que es gaseoso, se le pone así con la flechita, más H2O, que por salir en estado de vapor también se le considera como gas, y más 2 de amoníaco, que sabemos que es positivamente gas. Consta solo de 2 fases. El CO3NH4 sin disociar, es decir, todavía sin haber reaccionado, que persiste desde el principio cuando lo echamos, dice que este sería sólido. Y la fase gaseosa formada por la mezcla de los 3 gases, que nos sería imposible separar unos de otros porque salen juntos, vapor de agua, el anhídrido carbónico y el amoníaco. Estos serían gases. Total, que tenemos 2 fases. La fase sólida del carbonato amónico sin disociar y la fase gaseosa de los 3 gases resultantes. Otra. Componentes de un sistema. ¿Qué son componentes? Componentes de un sistema son cada uno de los cuerpos químicamente distintos que lo forman. Así, en el ejemplo del agua en sus 3 estados o fases hay un solo componente. ¿Cuántos cuerpos químicos hay cuando hay hielo más agua líquida más vapor? ¿Cuántos componentes químicos hay? 1. O sea, componentes de un sistema son cada uno de los cuerpos químicamente distintos que lo forman. Así, en el ejemplo del agua, en sus 3 estados o fases, hay un solo componente que es el agua. Y ojo ahora, ojo, muy importante, porque hay una diferencia entre componentes, que es lo que ha dicho, cuerpo químico diferente, y otra que es componentes independientes. Componentes independientes. Y dice, componente independiente de un equilibrio es igual al número de componentes, al número de cuerpos químicos, menos el número de reacciones que se dan, que se producen entre ellos. Es decir, componentes independientes, dice que es igual al número de componentes, cuerpos químicos, menos el número de reacciones. Bien, en la fórmula algebraica de Gibbs, ¿qué componentes va a coger? Porque va a coger una C, pero nos estará hablando de los componentes independientes o de los componentes como cuerpos químicos en general. Pues Gibbs nos coge para su fórmula los componentes independientes. Así, cuando veamos que la regla de Gibbs se expresa así, fases más varianzas, que ahora veremos a ver qué son, igual a componentes más 2. Estos componentes no son los primeros, son los componentes independientes. Componentes, podría haber puesto aquí componentes independientes más 2.
Y a su vez te vuelvo a recordar que los componentes independientes son el número total de componentes menos el número de reacciones que se dan dentro del sistema. Ahora veremos algún ejemplo. Varianzas o libertades. Pasamos a ver qué es esto. Varianzas o libertades. En este libro lo pone cogiendo la primera letra varianza. En otros libros o en otras páginas web no cogen V, cogen otra letra. Por eso que hay que estar atentos. Varianzas o libertades. Varianzas o libertades. ¿Por qué las llaman libertades? Porque tú libremente puedes variarlas. Son los factores del equilibrio que podemos cambiar a voluntad, libremente, por eso las llama libertades, sin que el equilibrio desaparezca, sin que nos carguemos el equilibrio. Es que tú aquí has variado la temperatura y automáticamente ha reaccionado todo hacia un sitio y ya no hay equilibrio. Entonces eso no es una varianza. Varianza es un factor que tú puedas variar sin que desaparezca el equilibrio. ¿Y cuáles son esas varianzas? Dice, y son la concentración. O sea, las varianzas posibles son la concentración, que tú has podido variar la concentración del soluto en el disolvente, etcétera, y no te has cargado, no ha desaparecido el equilibrio. Otra, la temperatura, que tú lo has calentado o lo has enfriado, pero no ha desaparecido el equilibrio. Y otra, la presión. Normalmente nos hablan más de la temperatura y de la presión que de la concentración. Hay libros que no te citan ni siquiera la concentración. Y también hay libros donde te citan más factores, más varianzas todavía. Yo me limito a mi librito. A ver si resulta verdad aquel adagio antiguo, que no me acuerdo cómo se decía en latín, pero que en castellano venía a decir: temo al hombre de un solo libro. Implicaba, querían deducir o explicarte que el que maneje un libro, pero lo maneje a fondo, exhaustivamente, es que ha logrado un conocimiento digno de tener en cuenta. Temo al hombre de un solo libro. Aquel que no se ha desparramado en muchos libros y que ha cogido un poco de otro, que luego ha hecho sus mixturas, no todas buenas, no, al hombre de un solo libro. En fin, era un adagio latino que me ha recordado. Entonces yo no quiero ser el hombre de un solo libro, pero ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera. Muy bien, así que ya tenemos fases o estados, varianzas y componentes, con todas las disquisiciones que hemos dicho en cada cosa. Y ahora viene ya. La regla de las fases o de Gibbs se puede enunciar diciendo, y ahora es cuando pone letra negrita, importante. Llegamos por fin a la ecuación algebraica y a alguna de sus aplicaciones, como ejemplos. Se puede enunciar diciendo, en todo equilibrio, o sea, tiene que haber equilibrio, la suma del número de fases del sistema, más el de varianzas, es igual al número de componentes que nosotros diríamos componentes independientes, más 2. Este 2, un número simple, no tiene que ver con aquella relación que poníamos entre componentes independientes y componentes en general, que era componentes independientes son los componentes en general menos el número de reacciones. No tiene que ver este número de reacciones con aquello, no tiene nada que ver. Es sencillamente más 2. Esta es la regla de Gibbs, o de fases, que también se llama. Y se expresa así:
fases más varianzas igual a componentes más 2. Por alguna razón, mi profe no ha puesto las siglas, no, ha querido poner fases más varianzas igual a componentes con todas las letras más 2. Por alguna razón. Y yo no te lo evito. Por ejemplo, en el sistema hielo, agua, vapor, tenemos componentes. 1. El agua. Espera. Componentes. Fases. 3. Sólido del hielo, líquido del agua ya derretida y vapor del agua que se evapora constantemente. O sea, fases 3. Si aquí, con estos valores, decimos varianza será igual a componentes más 2 menos fases, que pasa a restar. Varianzas igual a componentes 1 más el 2, 3, 3 menos 3 de las fases, queda varianzas igual a 0. ¿Qué significa varianzas igual a 0? Varianzas era aquello que tú podías cambiar libremente sin deshacer el equilibrio. Bueno, pues nos lo explica en este caso del agua. Esto quiere decir que el sistema hielo, agua, vapor solo puede coexistir las 3 fases a una presión y temperatura determinadas. Determinadas, no puedes variarlas. Fijas, determinadas. Presión y temperatura. Varianzas, cosas, factores que puedas variar, 0. No varíes nada, porque en el momento que varíes la presión, la temperatura, ya te vas a cargar el equilibrio. El famoso diagrama del punto triple, que te lo reproduzco aquí. Aquí en las ordenadas están las presiones y aquí en las abscisas están las temperaturas. Bueno, pues el punto triple es 1, este tal cual, luego tiene así, está así y así. Punto triple. Es decir, hay una presión determinada y una temperatura determinada. Presión determinada, esta, no la menos presión ni más presión. Temperatura, esta, no más temperatura ni menos temperatura, no, son las que son, una presión y una temperatura. Y se llama el punto triple porque aquí pueden coexistir las 3. Pueden coexistir sólido, puede coexistir con el líquido y puede coexistir, es decir, existir al mismo tiempo que el vapor. En el diagrama PT correspondiente al llamado punto triple, cualquier modificación de la presión, si tú aumentas la presión, que es esta, si tú aumentas la presión, mira dónde te vas hacia aquí, ya estás en que que no te he dicho que esto eran los sólidos, que esto es el campo de los líquidos y que este es el campo del vapor. Si tú aumentas la presión, ya está dejando de ser sólido. Oye, tú dirás, pero si la presión tendría que hacer que sea más sólido. Sí, en cualquier otro cuerpo que no sea el agua. Porque recuerda que el agua, el sólido, tiene mayor volumen, entonces la presión es contraria al volumen. Y si tú aumentas la presión aquí, ya estás derritiendo el hielo. Te estás cargando el hielo.
ya no coexisten las tres fases de sólido, líquido y vapor. Serían solamente líquido y vapor. Dice, cualquier modificación de la presión o de la temperatura hace que desaparezca una de las fases. Si tú la temperatura dices, oye, pues lo voy a enfriar, es decir, echas la temperatura, esta la echas hacia aquí, es decir, que te vienes aquí. Te vienes con esta presión, esta temperatura. Te estás cargando el líquido y el vapor, y vas a dejar exclusivamente el sólido. Por eso en los polos, donde la temperatura es muy inferior, prácticamente solo encontramos sólido. Bueno, este punto triple te lo encontrarás también en el estudio de los motores, de la termodinámica, de los combustibles, en fin, ya verás. Hace que desaparezca y en consecuencia el sistema dado. O sea, si tú varías la presión o la temperatura, te dice, la regla de Gibbs te había dado que varianzas 0, no lo muevas, no varíes, porque te cargas el sistema. Harás que desaparezca una de las fases. Muy bien, ya casi llegamos al final. En cambio, el equilibrio siguiente, no sé, seguramente que alguien químico, por supuesto con muchos más conocimientos que yo, te está diciendo, Dios mío, el rollo que se está metiendo para una cosa tan fácil como las reglas de Gibbs. Pues respeto su opinión y acepto su crítica, pero no doy para más. Y como yo siempre soy partidario como didacta de atender a los que menos capacidad pudieran tener en cualquier tema y asistirles a ellos, porque si logras que te lo entiendan los menos capaces o habilitados para este tema, ya sabes automáticamente que los más te lo van a coger. Y entonces te aseguras de que todos te lo entiendan, de que no dejas a nadie descolgado, que es lo injusto. Lo injusto, moralmente, en la enseñanza, es dejar a gente descolgada a los que no les llegue el beneficio de la instrucción. Entonces dice, en cambio, en el equilibrio, carbonato cálcico, CO3Ca, mármol, piedra caliza, etc. Donde se dé este equilibrio de su descomposición, que da óxido de calcio y da anhídrido carbónico, formado por dos componentes. Oiga, aquí tenemos tres sustancias. Sí, pero es que para las reglas de Gibbs no hay que coger los componentes solamente considerados como sustancias. Decíamos que se cogen los componentes independientes, que era igual al número de componentes, que son 3, al número de sustancias, que son 3, menos reacciones, una reacción, menos reacciones, una. O sea que son 3 componentes químicos menos una reacción, son 2. O sea, nuestra componente independiente que tendrá que ir a la ecuación, a la de Gibbs, va a ser 2. Va a ser 2, no 3. Y dice, y 3 fases. Ojito, y 3 fases. Las fases, fíjate cómo las cuenta aquí, las fases. Alguno dirá, sólido, vapor, 2 fases. No, no las cuenta así. Es decir, son fases por separado de los cuerpos químicos, de los componentes. Fase de sólido. Y ya tenemos una. El sólido CO3Ca. Sólido, otro sólido, del CaO,
del óxido de calcio. Y tenemos otra y fase del CO2, que es vapor, que es gas, del CO2. Y tenemos otra. Total, fases 3. Fases 3. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú en la regla de Gibbs, donde era fases más varianzas igual a componentes independientes más 2, sustituyendo tendremos componentes independientes 2 más 2. Fases 3 más varianzas. No sabemos cuántas son. Resolvámoslo, despejamos despojamos V y nos queda que varianzas es igual a 2 más 2, 4, menos el 3, que pasa aquí, 1. Varianzas, una varianza. Podemos variar un factor. Normalmente, o variamos la presión, o variamos la temperatura, y no nos cargamos el equilibrio, el sistema. Por eso, como solo tiene una varianza, se dice que es un equilibrio monovariante, que nos indica que puedes variar una sola cosa sin cargarte el sistema, o la presión o la temperatura. Chico, seguramente que te han quedado dudas. Pues es posible. Ojalá que no. Yo he tratado de simplificarlo al máximo y te aseguro que me ha costado, sobre todo en la distinción entre componente y componente independiente, y sobre todo en el recuento de las fases, es decir, qué era fase en realidad, cuál era el número correspondiente aquí a la F, ya está, como ha sido en este ejemplo, que parece, alguno hubiera dicho, mira, pues la fase sólida de estos dos y vapor de este, total 2 fases, la sólida y la gas, 2, pues no, es sólida del carbonato, sólida del óxido de calcio y gas del CO2. Y son 3 fases. Hasta luego, chicos.